Bienvenido a la Tribu Mix, donde junto a Chava, Uriel y Noé, todos los jueves por la noche podrás disfrutar de historias, relatos, temas de actualidad y más, desde una perspectiva bíblica, de una manera irreverente y divertida, o por lo menos eso esperamos. Hola a toda la tribu que nos escucha en esta noche, en este tercer episodio. Ya nuestra tercera transmisión, chicos. Ya, por Ya fin. vean, se pasa muy rápido el tiempo. Se me hizo una eternidad. Pero bueno, antes de seguir con el tema, si ya estás en el video, ponle pausa tantito, vete arriba y dale ahí en suscribir. Sí, La la verdad, manita. ¿Eh? No, es abajo, No, es abajo. Bueno, abajo. Y al final no te olvides darle like al video. No dislike, like. Like. Y comenta. Ah, comenta. sí, son muy importantes los comentarios. Sí, sí. Ya si estás viéndolo, ya dale campanita. Ya. No te quita nada, unos segunditos. Es correcto. ¿No? Pero bueno, esperamos que estén bien todos, chicos, ahí en sus hogares viendo esta transmisión. A los de Spotify que quizá nos estén escuchando ahí en el camión. Saludos, chicos. Esperamos hacerles grato su trayecto. O en su O en casa. su coche, en el radio, donde sea, ¿no? Pero que... Donde estén escuchándolo. Acostados, parados. Sí, donde Con eso sea, de que ¿no? no están yendo a las escuelas, han de estar ahí escuchándonos, ¿verdad? Esperemos. Pero bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, Bien. empezando Excelente, este nuevo bien. Excelentemente bien. episodio. Muy bien, muy bien. Semana de Duri. trabajo, bien. Estamos en jueves. Ah, sí, cierto. Estamos en jueves, Uriel. Estamos ya pasando de la semana. Sí, no sé, es que me pierdo, la verdad. Se fue bien Sí, rápido esta rápido, semana, sí, ¿verdad? no. Parece que fue ayer que Ay, grabamos. Es correcto. Tienes toda la razón. Pero pues, ¿qué quieres? El trajín del día a día se te va, Sí, va. claro, exacto, claro. exacto. Entonces sí, es jueves, O chévere. viernes, o lunes. También depende de dónde lo estén escuchando. Cuándo, ¿no? Cuándo, Pero bueno. exactamente. Por eso yo decía, buenos días, tardes o noches, depende de dónde y a qué hora Sí, lo porque estén escuchando. nos Ah, es que han dije, comentado buenas de noches a Japón ustedes. y nos han comentado de Alemania, entonces lo escuchan, Ay, con imagínate. razón no entendía esos Arigato, idiomas. arigato. No sé en qué idioma está este comentario. Guten pero Tag. bueno. Guten Tag, Ese- Tanca. Tanque, ¿Tanque? gracias. Tanque. Bueno, eso. Nine. Es que yo no la verdad no le sé bien a eso. Pero bueno. Pues bueno, en estos dos episodios que pasaron hablamos de un personaje, ¿no? Que Sí. era muy Abraham. importante, Abraham. Y ahora Abraham. vamos a hablar de otro que fue miles de años después, muchos años después, que si ustedes tienen su Biblia, ustedes podrán ubicar que la Biblia normalmente está en dos secciones, ¿no? Así es. En el Antiguo Exacto. Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es como lo que marca entre un testamento y otro? Pues digamos que El nacimiento de el Cristo. nacimiento de Cristo, exactamente, ¿no? Ya Correcto. con el Así nacimiento, es. a partir de ese momento empieza Que es El hasta la nuevo. fecha, ¿no? el Nuevo Exactamente. Testamento. Hasta la fecha. sí. Y en De ese secularmente entonces- también es la división. Desde Tiempo ese antes de entonces Cristo y Y tiempo después de Cristo. Exactamente. Por eso digo, desde ese entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Aproximadamente 2000 años, ¿no? 2000, desde el nacimiento de 2020. Cristo. 2020 años. Ujú. Ujú. Ay, sí, es cierto. Sí, pues sí, no más o menos, sí. Exactamente. Bueno, es que Exacto. quería ser un poquito menos preciso, pero sí. 2020 años han transcurrido. Exactamente. Entonces, pero bueno, no nos vamos a ubicar como en el año más o menos, ¿qué será? Como en el 30 y... No, 30 y como en el tanto. año ¿60? No, 50. no, 50, claro que no, porque son Ah, no, los fue, apóstoles. no, fue inmediatamente Por eso después. digo, 33 es a la, 33, cuando 34, muere ya, Jesús, tienes ¿no? razón. Como unos Sí, sí. 34, No, ha de haber, 35. sí, ha de haber sido como Como 2, 3 años, 4 Sí, años. 35 años más o menos después de Después del Cristo, donde... nacimiento. Ajá. Sí, perdón, después del nacimiento de Cristo. 35 años después de Cristo. Es donde se ubica más o menos este personaje. No viene en tu Biblia, por ejemplo, la fecha. Luego dicen ahí arribita. A ver, sí. Porque vamos creo a que luego ver. así dice en el capítulo. Dice aquí el libro... Si alguien tiene el dato más exacto, bueno, Pero que es lo que ponga en los también no hemos dicho de comentarios. quién íbamos a hablar. Bueno, ahorita que lo digamos de Sí, quién. déjenme que ver, pongan déjenme más o ver, más Ay, o bueno, menos. perdona, no hacer una sugerencia. Sí, pero pues, porfa, ¿no? Ahí te encargo. No, mira, sí, 60, 63 después de Cristo. Por eso te digo que sí. Sí. Bueno, Pero bueno, Más o menos.
Pero bueno, Pero es un personaje muy similar a Abraham, ¿no? Es en cuestión a ¿A fe? fe, en Ah, sí, cuestión claro. a compromiso. Sí. Es muy, muy similar a Abraham. A mí también me sorprende este personaje, me impactó. ¿Te gustó, verdad? Leer de No, él. la verdad es que sí. A mí también me gustó mucho, la verdad. Ahorita que lo vayamos Sí. El primer analizando. mártir. Primer mártir. Ah, bueno, a ver, la trivia del día de hoy es ¿quién fue el primer mártir? Pues es el que vamos a Pues hablar. es Por ¿de qué vamos a eso, hablar? pero Los era así trivia. como que en ese No, güey. momento estando en vivo. Pero bueno, en fin. Ay, no, voy a hacer ya de broma. Ok. Pero bueno, precisamente este personaje se llama Esteban. Esteban. Es correcto. Que muchas veces creo que, digo, sí me ha tocado ver que le dan, sí lo toman como ejemplo para algunas predicaciones, pero muy pocas veces, realmente. Yo creo que también por lo poco que se habla, ¿no? Porque sí, Ajá. como no como Pablo, ¿no? Que tiene epístolas, en Hechos se habla de él, entonces Sí, tiene varias cartas, digamos, ¿no? exactamente se conoce un poco más de él, a diferencia de Esteban, aparte por el poco tiempo que vivió. Pero sí tiene un papel bien importante. No demerito en ningún momento esa parte. Por Porque el poco tiempo que vivió. sí. Sí, pues sí, porque estaba Bueno, joven. le cortaron su vida, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Era jovencillo. Y bueno, Era un jovencillo. entonces vamos a hablar de Esteban. Y esta Jovencillo. historia se encuentra en el libro de Hechos. Es un libro muy importante, muy Padre. Sí, la verdad es muy bonito. Ujú. Cuando tengan la oportunidad, Sí, sí, ahonden sí. en este libro. Para que igual más o menos ubiquemos en qué parte de la historia se escribe esto. Ya había pasado obviamente el nacimiento de Cristo, su muerte, La la resurrección. Y este libro precisamente habla el después, ¿no? El post. El post-resurrección. ¿De Exacto. que es qué como- hicieron los apóstoles? Que hicieron los apóstoles. También nos habla como de los inicios de la iglesia. Es correcto. Y no precisamente de una iglesia como con denominación, ¿no? O sea, sí, la iglesia cristiana. la iglesia cristiana. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva o la iglesia cristiana era Así se le conoce. la iglesia que cree en Cristo, ¿no? Es Ujú. decir, aquí no hay católicos, pentecosteses, evangélicos, nada. Ahí es iglesia iglesia ¿De Cristo? cristiana de Cristo, de todos los seguidores de Cristo. Exactamente. A Exactamente. eso iba yo porque Ujú. sí. Sí, era exacto, porque igual no es el origen de una iglesia en específico, ¿no? Ujú. Con denominación, digamos. Es correcto. Ujú. Pero bueno. Y también nos habla un poquito de la persecución que sufren los apóstoles en todo Muy ese buena, compartir. Que bueno, que ya venía desde antes, ya venía Desde Jesús ya eran perseguidos. Sí, ya estaba. Mismo ese- Jesús fue perseguido. Es correcto. Por eso lo mataron. Sí, bueno, En parte. sí. Pues sí. Sí, por sus Por el ideas. evangelio ¿no? que Exactamente. venía Por sus diciendo. ideas. O sea, ya venía la persecución desde antes. Desde antes, desde pero antes. aquí a los apóstoles, porque digamos la persecución hasta antes era solo hacia Jesús. prácticamente. Es Él correcto. era el que querían matar. Yo creo pensando también ellos como que si mataban a Jesús ya ahí se iba a acabar como esa... ¿Y qué creen? Pero no, los apóstoles Nine. siguen Continuaron. su trabajo, porque No, aparte... Impresionante el trabajo. no de pasó ellos. así. Acordémonos que, bueno, esto ya viene en el libro de Mateo que prácticamente termina, ¿no? Con esa misión que les da Jesús a los A los apóstoles apóstoles. de compartir el evangelio por todas las naciones. Ujú. Y precisamente Hechos es como esa parte de Sí, le los da fuerza primeros años de los De los apóstoles, apóstoles, sí. sin Jesucristo físicamente, ¿no? No, y la chambota que Sí. les queda, el súper trabajo que tenían que hacer, pero el súper compromiso también que ellos adoptan, lo abrazan y ellos dicen, pues de aquí somos, ¿no? Ujú, Y tenemos que llevarlo a cabo. Qué padre, la verdad, qué padre, pero como dicen, es una gran responsabilidad lo que ellos echan a cuestas y a algunos literal les cuesta la vida, ¿no? Sí, Sí. exactamente. Y bueno, vamos ya a ir empezando con esta Porfa, no, porque historia. ya diste muchas vueltas. No, porque la gente allá no Pues sí, conoce pero toda pues la es que ya, historia. pues, Yo lo creo vamos que a ya la leer. conoces, pero Ya la gente vamos a apenas leer. no. Gordo, relax. Es que ya la vamos a leer y Relax. tanto Desde que intro. Sí, anda de malas hoy, Sí, ¿no? no, A la otra no lo invitamos. Al otro, ¿no? Ay, no va a haber grabación. Y bueno, la historia de este Esteban, voy a leer a partir del capítulo 5, el versículo 12, porque yo considero que es importante para entender un poquito lo que pasa a Esteban. En los primeros capítulos del 1 al 4, digamos que nos habla desde
bueno, de cuando baja el Espíritu Santo y Ujú. descienden los apóstoles, para como impulsarlos a cumplir la misión. Ya pasó también, creo que habían sido presos también Pedro y Juan para ese Ujú. momento Sí. de la historia. Exactamente. En este punto ya estaban Ajá, presos estaban ellos. presos, Sí. que eran 2 de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús físicamente, ¿no? En el camino. Así es. Y bueno, vamos a empezar entonces con la lectura. ¿Les parece? Adelante, Adelante, porfa, ¿no? adelante, Fíjate, ya te alargaste Bueno, mucho. pues vamos. Sí, oye, no le hagas. Empieza. Versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Sigue persecución de los apóstoles. Eran bien chidos. Sí, Imagínate no, el poder que traían. Sí, pues el Espíritu Santo. El ¿no? Espíritu Sí. Santo ya estaba en ellos. Y bueno, ahí se ve, ¿no? Las maravillas que empezaban a hacer los apóstoles. Sí, no Incluso inventes. la simple sombra hacía ese milagro, ¿no? Ujú. O sea, Y la gente se daba cuenta y hasta por eso ponía También sus la fe de las enfermos. personas, ¿no? De los que ya empezaban a seguir los que escucharon de creían Jesús, a Jesús. y los ajá, exactamente, y los que oían lo que hablaban ellos. y creían. se sumaban, ¿no? Yo me los imagino ya caminando por la plaza, ¿no? Así, Ahorita vamos a ver a uno de así esos. con su capa. caminando. caminando. De Superman, ¿no? Y Batman. De pases. Pues es que era Pero sí, casi estaban eran buenos, sí, tenían el superhombres. espíritu. Ajá, bueno, sí. Por Hombres eso- tocados por... Por eso es que mucha gente empezó a verlos así como que ellos eran los que hacían el milagro. Y Pedro en su momento les dice, ve, bájate. Exactamente. No soy yo, ni es mi poder, es Jesús. del Padre, ¿no? Y Ujú. a través de Cristo que se hizo todo esto. Pero bueno, ajá, vamos a continuar. Seguimos, ¿no? Dice... Si no me prendo, ¿eh? El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres.
Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Ándale. Ya estaba poniendo intenso. Sí, Entre ellos mismos entre ya ellos. estaban, al menos uno más coherente que los demás, Ujú. que los otros nada más se enojaban porque les decían, es que casi tú no eres de Dios, por lo que les estaba diciendo. Ajá. No, y aparte Gamaliel era como un alto mando. Sí, y era un hombre respetado, era un Sí. líder judío Sí. muy, muy respetado. Ujú. Sigue la lectura. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Este capítulo está un poco largo. No, pero está padre. Y Está al muy final, bueno. ¿cómo terminan ellos? O sea, ellos salen alegres. O sea, aparte de Sí, lo que les los hicieron, osos. yo creo que no nada más los metieron y ya, ¿no? Bueno, Dicen, sufrieron azotes, o sea, y ellos salen gozosos después. O sea, me siento bien por haber pasado esto. Ujú, ujú. Y nosotros apenas si nos quejamos por sí. una crítica y ya no queremos ni ir a la iglesia. Y ellos lo que pasaron, y dices, no inventes. efectivamente. Mis intervenciones sí. Sí. Ajá. Ok. No, bien. Ahí. No, Excelente, bueno, no, es que no. aquí lo que quiero recalcar es que en ese entonces había una secta, ¿no? O sea, era tanta el fanatismo que no aceptaban otro tipo de ideas. Entonces, cuando ven predicar a esos apóstoles, por eso es que dicen que se sintieron celosos y por eso les daba hasta coraje, ¿no? Y les daba ganas hasta de Pues golpearlos. es que si ellos hablaban y no lo seguían como a ellos, imagínate, Claro. cómo no va a haber celo. Pero si ellos también, Sí. ¿cómo? Vamos a hablar de un personaje que uno de los principales puntos por el cual se fue seleccionado es por el testimonio, Ujú. Sí. lo cual ellos ni siquiera tenían. Sí, no. O sea, eran personas hasta eso adineradas cuando dices, oye, pues tienes gente que se está muriendo de pobreza y tú estás en tu palacio como líder religioso, Ujú. pues entonces ¿dónde está tu Y testimonio? eso Es ahí también donde les es- fue pegando, o sea, les fue pegando más en el orgullo de que ellos, oye, a mí ¿por qué no me siguen y a ellos los están siguiendo? Sí, de hecho, por eso Jesús fue de cierta forma crucificado por ellos, ¿no? Porque él les señalaba eso, ¿no? Que cómo era posible que no tuvieran misericordia de la gente. Y en cambio ellos sí estuvieran cómodamente y hablando de un Dios que pues prácticamente con su acción o su testimonio nada no que concordaba, Ujú. efectivamente. Yo me imagino las pachangotas que se aventaban. Sí, exacto. Y a mí, hasta esta parte, digamos, de la lectura, sí resalto lo que dice Gamaliel, porque sí es como, era un judío, era un fariseo al final, pero digamos que él como que dice, no, a ver, Entendió. esperen, ¿qué tal si sí Agarró la onda. es? Sí, sí, No, sí, sí. dice, ¿qué tal si sí es de Dios y nosotros estamos impidiendo que esto crezca? Imagínate que hubiera pasado eso antes de Fue la más música. inteligente porque dijo, si es de hombres, va a terminar como todos estos Como que han nosotros. hecho. Pero aguas, si es de Dios, se van a encontrar peleando con el mismo Dios. Pero, ¿Cuándo van a ganar? pero imagínate, ¿cómo sabes tú en qué momento decir eso? ¿Por qué no lo dijiste mejor con los otros? Porque ¿Y por ya qué hasta había... este momento? No, porque ya había un testimonio. O sea, yo creo que No, igual él... aparte, fíjate, perdón No, que te pues ya me interrumpa. interrumpiste. No, perdón. Es que, por ejemplo, hoy es que se me dio una mente, si no se me olvida. Y lo Hubo veo dos de- casos que menciona a Teudas y a Judas. Judas, pero Ujú. él dice, en cuanto se les mató o se les... Sí, creo sí, que los mataron a los dos. Dice, sus seguidores se dispersaron, dispersaron, sí. pero él ve y dice, ya mataron a Jesús y sus seguidores aquí Siguen. están firmes, o sea, hay algo diferente. Fue el punto, Yo exactamente. creo que él ha de haber dicho, no, aquí hay algo raro. Aquí sí hay algo de verdad, Ajá. ¿no? Mejor no nos metemos con eso. Ya, ahora No, sí, perdón. es que era eso, que prácticamente tuvo que pasar la muerte de Jesús para que muchos abrieran los ojos, porque incluso él, siendo fariseo, él estaba también con esa misma corriente, pero en el momento en que se da la resurrección y empieza todo este movimiento, algo tuvo que haber movido en esa gente, por eso dicen que incluso más adelante,
que ya la gente y los mismos sacerdotes le seguían a los apóstoles. O sea, como Algunos que ya sacerdotes. empezaron así como que a ver, de, Sí. no, es que, pues a lo mejor sí no fue por nuestra propia mano que murió Jesús, pero nuestras acciones, el hecho de haber alentado al pueblo, hizo que pues todo eso ocurriera. Pero sabemos que de antemano tenía que suceder. Así Sí, lo había sí, sí. estipulado Dios. Pero yo me imagino Pero que hubiera despertó pasado. conciencias. Si hubiera dicho antes. ¿No hubiera pues, pasado? quién sabe. No hubiera pasado. No hubiera, De todos tenía modos que no hubiera pasar. pasado. Por Acuérdate. eso, pero yo nada más estoy diciendo Escucha, que hubiera no, pasado. No, es que tengo que aclarar. Dios Pero ¿qué puede hubiera endurecer pasado? el corazón del hombre. Y si lo endurece, Pero ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? Pues no estaríamos aquí. O no ¿Quién sabe? ¿Quién tendríamos esperanza de salvación. Sí, yo sé que tiene que pasar. Sí, A sí, fuerza sí. tenía que. Pero nada más me puse a pensar qué hubiera pasado si Gamaliel hubiera dicho lo mismo antes. Pues sí, pero pues no lo dijo. No lo dijo. Bueno, pues entonces seguimos. Aquí ya empieza a aparecer Esteban en la historia. Es correcto. En Ya el aparece capítulo 6 Esteban. dice: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está. Incluso Ya muchos te de los ves. sacerdotes obedecían Pero a ya la viste fe. el principal, lo que los 3 puntos y que solicitaron los apóstoles está en el 3. Que sean muy respetados. Sí, O sea, quiero entender que esto es que sean de buen testimonio, sí, que sean llenos del Espíritu. llenos del Espíritu y de sabiduría. sabiduría. No cualquier hijo de vecina. A ver, No. repítelo entonces otra vez. ¿Cuáles eran las 3? Buen testimonio, Buen testimonio, lleno del Espíritu y y de sabiduría. y sabio. Sabios. Y en ese entonces ya sabemos dónde. Bueno, hasta ahorita se supone que debemos de saber dónde proviene la sabiduría, pero en ese momento estaba todavía más, Más que. ¿cómo decirlo? O sea, ya sabían de dónde venía la sabiduría en ese momento. ya, Entonces, sí, por sí, eso, sí, claro. sabiduría. No se jactaban de lo que sabían, al contrario, eran humildes. Y al ser humildes también reconocían que esa sabiduría venía de Dios, ¿no? ¿Nos hubieran escogido a nosotros? Si cumples con eso. Pues ahí, Seguro que sí. habrían escogido a Noé, Salvador, sí. Ándale. Aquí está sale el. No, incluso dicen que este es como. Estaba leyendo que es como el origen de los diáconos. Porque dicen que ellos 7 son como los primeros. Ah, los 7 primeros diáconos. ¿Qué es Hay un unas diácono teorías. para que Como los que un nos están- servidor. Es como como el servidor. segundo del pastor. Si no está el pastor, va el diácono. Bueno, ya es más administrativamente, sí, administrativo. pero digamos que el significado de diácono es servidor. Un servidor. Ujú. Sí, alguien que ya tiene otro puesto aparte de los del. Sí, como. Pues sí, como un pastor, ¿no? Como un Sí. dirigente, como un Sí, siervo. sí, es un siervo, Un un siervo. servidor. Por eso digo, está un poco arriba de la demás congregación. la por clase decirlo así. obrera. Ajá, o sea, ya tiene un papel como La cual no un tiene liderazgo lugar, dice dentro por de ahí. la iglesia, del movimiento del cristianismo, digamos. Ujú. Ya toma decisiones, ya administra, ya sirve. Por eso. Ujú. Ya Oye, tiene- en este caso, en la elección de estos 7 no hicieron suertes, ¿no? No echaron suertes. No, fue Ahí sí ya seleccionaron fueron así, así directo. tú. Sí, porque tenían que ver que cumplieran con los tres. Con los 3. Ujú. Exactamente. Y ya aparte, pues... No, ya... yo me imagino y yo me supongo que el número ya de seguidores era muy, muy grande porque pues los 12 ya no podían. O sea, dicen... O sea, o hacemos... O ministramos la palabra o administramos como todas las El necesidades grupo. ya Sí. de la iglesia Era, que estaba yo creo que ya era una iglesia como tal establecida, ¿no? Nada Ujú. más.
Bueno, recordemos que cuando decimos iglesia no es un templo. edificio, un Ah, templo, eso, sino no, sí. una me comunidad refiero, de fe. ya una Era comunidad, una comunidad de donde fe. ya se reunían Ujú. y yo creo que ahí ya participan de alimentos y esto es a lo que se están refiriendo, ¿no? Tenían que atender a enfermos, tenían que atender Sí, a exacto. viudas, tenían que atender hay a que niños. reconocer que aunque fueran hombres de fe, existían siempre diferencias, ¿no? Ahorita, sí. por ejemplo, ahí lo están mencionando, que había ya una diferencia en que se quejaban de que no había la repartición de los Sí, alimentos. los judíos helenistas. Por y eso es los que arameos. dice, no vamos a estar peleando, vamos a estar administrando lo que va a comer aquí o allá. Mejor nos vamos a dedicar directamente a la predicación, ¿no? De la palabra. Por eso Ujú. es que Y yo ahí creo que surgen también de esos- ahí surge como, digo, se menciona ya directamente hasta Corintios, pero la parte de los dones, porque aquí los Mm. apóstoles dicen, nosotros estamos encargados de ministrar la palabra, pero ustedes se van a encargar de administrar como la parte material de la iglesia, Sí. digamos, ¿no? Del alimento de Mire. las viudas y todo esto. Aquí nuestros Producción. amigos de producción nos dan la definición de diácono. Ujú. Lo voy a leer, dice diácono, clérigo católico que ha recibido la segunda de las órdenes mayores que otorga la iglesia y que tiene entre sus funciones anunciar el evangelio, Ujú. bautizar, asistir al sacerdote en el altar, distribuir la comunión y dar testimonio cristiano ayudando a los más pobres. Muy bien. Perfecto. Entonces es como el segundo y tiene Sí, es como como un que segundo. si no está en este caso hablando de ya de religión, como lo acaba de mencionar, si no está el mero, él puede hacer Sí, ellos todo lo toman demás, ¿no? decisiones. Exactamente. Ujú. Ándale, pueden tomar decisiones, Ujú. no más, no otra persona. Sí, exactamente. Como Ok. parte de esos líderes que tenía la iglesia en ese momento. Gracias, producción. Ujú. Ya me imagino E cuánto incluso- tenían que hacer de comida para todos los que No, estaban pues sí, ahí. imagínate. Las ollotas de mole. ¿Cuánto quieres? Tú, ya no alcanzó, ya no hay. Pero ¿No? se multiplicaba. Ahí sí se No, multiplica. es Que que llegaba sí. ahora Pedro, a ver. Lo que pasa es que antes de todo esto, si lo leen en casa, ahí dice que, por ejemplo, todos en la iglesia se se ayudaban. compartían. Incluso vendían sus bienes, tenían esas cosas en común, ¿no? De que, tengo algo, lo pongo, lo dono y de las ganancias o de lo que Sí, ayudan recaude, a mis hermanos. todos tenían lo mismo. Ujú. Entonces, llegó un momento en que, pues sí, empezaron a haber diferencias y por eso es que ellos decían, no vamos a estarnos peleando por nimiedades. Entonces, vamos a elegir a gente que los Que nos organice, ayude. que los Ujú. organice No, y que mejor. nos ayude. Ajá. Sí, Porque claro. pues, ellos ya estaban no haciendo podían prácticamente estar todo. enfrente de Exactamente. todo, Sí, sí, ¿no? Y yo creo que pues, es importante también Exacto. delegar un poquito. Es, Y muy es bueno y importante sano, delegar, ¿no? claro. Sí, sí, Nadie sí. puede hacer todo, por eso es importante saber a quién le delegas también, ¿no? Y por eso es que eligieron a 7, ¿con qué características? Buen testimonio, testimonio, el espíritu. Llenos y del sabios. espíritu y sabios. Ok. E incluso Ay, cuando se mencionan los no se te 7, queda. si nos fijamos bien en las palabras, en Esteban hacen un énfasis. No es como No, decía como hace un los ratito, como los ¿no? otros. O sea, no es que fuera más importante que los otros 6, pero sí se veía algo diferente en Esteban. Claro, porque mira. dice, acá pues, bien pues menciona. uno de ellos no se puso hasta una de hawaiana y bailó con eso no se le en una No, película. ese es Timón del... Ah, otro. Perdón, lo Me confundí. perdí ahí. eso? Me perdí en el chiste. Ay, No, lo entendí. ya nos dimos cuenta. Sigue mejor, Bueno, por favor. sí, lee. No, ¿qué Porque vas? dice que Esteban, literal, él es en el que hace énfasis, lleno de fe y del Hombres llenos de Espíritu fe Santo, y del ¿no? Espíritu Santo. Y vamos a ¿Por ver qué los demás no? Hombres de Yo fe creo que sí and estaban Espíritu igual Santo. porque si no, no hubieran seleccionado a los 7, pero Esteban sobresalía sobre esos 6. Ya me imagino, ¿no? La fila para todos los que fueron. Ay, y las mamás, ve, mijo, no te preocupes, pero yo creo que también tuvieron que pasar por un filtro, ¿no? Sí, Para- Sobresalía porque también tenía rostro de ángel. Bueno, eso se menciona más adelante. Así de, ese guapo que está ahí también. Como el de producción. Sí. Exacto. Angelo. Angelo. Y bueno, sigue el arresto de Esteban. Aquí ya, pues, están cansados. No lo los acaban de apóstoles. seleccionar y ya lo van a arrestar. Sí. No, por eso, es que, acuérdate que previamente ya los estaban... Sí. Ya vi, ya sé. Observando. De hecho, creo solo que lo me menciona acuerdo acá. por el nombre. Ahora vamos a ver. Dice en el 8, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Aquí yo creo que es donde diferenciaba de Por Exacto. los eso, otros. Eso por iba yo los también. prodigios, por las señales milagrosas. Ujú. O sea, de los otros 6 que fueron seleccionados, quizá ellos se encargaron de administrar Fueron más materialmente. administrativos. Pero él dice,
Y lleno descubren del que él poder tenía de ese don Dios. también de predicar. Pero de imagínate, defender. fue el único hombre después de los apóstoles en hacer milagros. Sí. Grande era su fe, grande era lo que él tenía en el corazón y estaba realmente, porque para hacer milagros, Sí, sí, sí. sí es que de verdad tenía el Señor en su Ujú. corazón. Por eso yo creo que él sobresale entre todos. Por eso hace mucho énfasis la Biblia En este. en él dentro En de los Esteban. 7. Exactamente. Independientemente de Pablo, de Pedro, de Juan. No, ellos Esteban. son muy aparte. No, sí, Bueno, por sí, eso. Pero por ya eso. hablamos específicamente Yo de creo los que 7. de los 7, él es el que puede estar, lo voy a decir así, aunque suene un poquito extraño, al nivel de los otros 12. Ujú. Exactamente. Ujú. Pero más bueno. con lo que viene, Sí. dice sí, No, sí, definitivamente. pues, estaba. Dice, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, Imagínate. instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Ándale. ¿Al tuyo? ¿Qué? Caray. Ya me lo imagino. así, Morenito, así, cachetoncito. Le habrán visto su... Guapo, galán. Nah, sus alas, ¿no? No sé. Bueno, sí. pues tuvieron que recurrir a mentiras para que Sí. a este hombre le pusieran como un 4, ¿no? Para que el mismo consejo lo prendiera, ¿no? Ujú. No aparte, encontraron nada. No. Porque Aparte yo me realmente fueron puras imagino, mentiras. o sea, porque sabemos que los fariseos, digo, dentro de todo lo malo que eran estudiosos de la ley. O Ah, sea, sí, o sea, conocían la tenían, ley sí. como No nadie, era nada ¿no? más porque sí fariseos. Por eso estaban en el Sanedrín. Eran letrados. eran como gente estudiada. estudiada. Entonces, que llegara Esteban y que ninguno de ellos pudiera Hacerle frente. como refutar esa parte, o sea, No. pues sí, literal hacía apología a Esteban, ¿no? Los- Defendía su fe y tenía conocimiento de lo que hablaba, porque pues No nada más era de... sí, o sea, estaba lleno del espíritu, pero yo creo que también se Sí, aquí dice, Se preparó. ustedes, les dijo Esteban, son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Espérate, ya te Espérate, ¿dónde adelantaste estás? hasta el Eso último. dijo. Sí, pero en Pero el es lo que otro- estabas. ¿Dónde? En eso No, ibas. No, espérate, gordo. No dijo eso lo dice hasta después. Ah, Pues, perdón. ve, Ya spoileaste la No, bueno, historia. ya sabes que Perdón. córtale. Ya. Nos No, vemos la pero próxima semana. imagínate- Pero sí, sí, dice. Imagínate que todos estén ahí, él está hablando, ¿no? Y los del consejo. Está guapo el Oye, ¿qué onda? Qué chulo, míralo. Y otro, no. Como los de ustedes. Sodoma, ¿no? Ándale, Ah, ándale, No, no es ándale. cierto, no, ya. Y así de, no, pues tiene cara de angelito. Oye, mira, me imagino otros. Ah, no. La mordida del labio. Eso no. la mordida Eran del puros labio. ancianos, ¿no? Los de... Sí, o sea, de- nah, manches. Bueno, No, yo digo porque sí, a lo mejor tenía que ver mucho con su forma de hablar, su personalidad, El porte que momento en que se tenía. paraba, su Sí. firmeza, su fe, a lo mejor por eso es que les llamaba la atención y lo veían como algo que impactaba, ¿no? Ujú. No tanto por su belleza. quién sabe. Y fíjate que hasta es peculiar porque le pasa muy similar a Jesús. O sea, porque lo llevan ante el Sanedrín y mienten contra él. Sí, Ujú. es algo muy Que similar. es lo mismo Sí, que, sí, sí, que le- hacen con Jesús. Pues ellos ya querían que esto terminara, ¿no? Esa secta de los fariseos no querían que esto Es que les trascendiera. están dando bien fuerte. Y es Si, que si sí. con Jesús les dieron un golpe muy fuerte y ahora otra vez seguir con los apóstoles y que llegue alguien otra vez. los que les señalaron vuelva a dar golpe directamente, bajo. es que ustedes, por su culpa, crucificaron al Mesías. Mira, no, es no que sé. viene después también. Mira, bueno, ya que nos adelantamos. Ajá. Creo que los apóstoles, no sé, no recuerdo exactamente si ellos le tiran a los judíos como tal, al pueblo, como lo hizo Jesús y como lo hace Esteban ahora en este momento. Exactamente algo no recuerdo. Sí, sí, Ah, sí sí, dice. Pablo. Tienes No, razón. y Esteban también lo dice.
Por eso, pero le tiran. Yo creo que recuerdan el momento en que Jesús les empieza a decir sus cosas y que llegue alguien, a lo mejor no con tanta fuerza, pero lo ven con ese porte y con esa fuerte, facilidad de palabra y decirles incircunciso, o sea, ¿Qué es incircunciso? ahorita vamos para allá porque tenemos ahorita lo decimos. Si quieren nos brincamos del otro capítulo. No, porque no, ya ya. lo dijeron. Uy. No, es cierto, Anda a de ver, el genio. 7. No, es Sí, que córtale ya. termina chido ese capítulo con lo que ustedes han mencionado. Y bueno, digamos que ya están ahí con él enfrente, acusándolo, enjuiciándolo. Y viene el discurso de Esteban, ¿no? ¿Qué Como capítulo que es, El Gordo? 7. Oye, 7. aquí en el 6 al final dice que era como el de la película esa de los vampiros, ¿cómo se llama? Edward Cullen. Edward. Sí, 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 sí. Oh, no sabe quién es Edward Cullen. El de Crepúsculo. El de Crepúsculo. Por lo de que parecía un ángel. Sí, porque aquí en específico dice, Pero porque él era su vampiro, cara no era ángel, ¿no? bueno, pero es que me Que le va a hacer de acordé. Batman. Ándale. Sí, ese. Ya. Dice, porque su ¿Quién cara que- comenzó a brillar como la de un ángel. Y no ves que cuando él se ponía al sol le brillaba así como diamantitos. en la cara? Yo nunca vi en la película como Sí, que ese sí, efecto sí, de sí, brillar, sí, pero... sí. Sí, en el libro sí dice. No, pero- en la película también. Porque cuando Pues se carga... nada más le Perdón, ponían nunca más vi esa luz, película. creo, y se veía más blanco, pero siento. no brillaba. No, sí, se ve como diamante su piel. Pero bueno, ahí ya... Creo que me salí un Sí, un poco poquito. de la... ¿Viste la de Crepúsculo? Bueno, sigue el discurso de Esteban, ¿no? Ujú. Y ya le dice el Sanedrín, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Y él contestó, hermanos y padres, escúchenme. Tantito. Aquí es como un resumen, ¿no? Este capítulo. Ajá. Es un resumen de prácticamente el pueblo hebreo. Ujú. O sea, desde Abraham. Ay, perdón, mis padres. ¡Qué burla! No Entonces, manches. para las personas que nos están escuchando o viendo, si van al capítulo 7, el capítulo que va a leer Chava resume completamente o Sí, mucho de la parte. mucho de lo que es el pueblo hebreo y lo que... Perdón, no, es que lo quería mover. Ajá. Quítale ese juguete, por Siempre favor. lo va a destruir como todo lo No que manches. agarras. Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que dice Chava y bueno, empieza así. Dice, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dieron herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo los castigaré y luego tus descendientes saldrán de esa tierra, y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios por 3 meses. Se crió en la casa de su padre.
Y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas al ver que un egipcio maltrataba, y uno de ellos acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño?». Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: «¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía al acercarse para observar. Oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Y así sigue toda la historia de Moisés prácticamente. ¿De Moisés? De Moisés hasta el... Me voy a brincar hasta el 43. Dice, entonces... Bueno, esto es como una parte de toda esta historia de Moisés que dice: entonces hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No. Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso no es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Y ahí viene lo que mencionaban hace un instante, con lo que termina Esteban su discurso. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no lo han obedecido. Qué duras palabras de Esteban en su cara, ¿no? O sea, imagínate, o sea, tú que vienes del linaje escogido de Dios, que viste todas esas señales, esos prodigios, ustedes que estuvieron ahí, que vieron la nube en el desierto, que vieron cómo se dieron todos los milagros, vienen del linaje de David. O sea, todavía dudaron y se fueron con otros dioses. Yo pienso que también una de las partes más importantes, bueno, no, una de las principales causas por la cual también ellos decían, como que les cansó, todos los líderes, si eran ya grandes, ¿no? Ya eran 80s, 90s. Ochenteros. 80s, 90s. Eso ya es de otro programa. Es una playlist. Sí, cierto. Nos van a cobrar regalías. No, pero ¿sabes cuántos años tenía aproximadamente Esteban? 29. 29 años. 29 añitos. Él murió el 34. O sea, un año después de que... Sí. Por eso, imagínate, que llegue alguien y te empiece a decir tus cosas con tal seguridad,
con tal... Por lo general no aceptas cuando de alguien menor viene un consejo y dices, Porque ¿tú qué sabes, estás no? hablando con Sí, gente que ¿verdad? ya pasó toda su vida Estudiando. aprendiendo, Ujú. conociendo, que no lo ponían en práctica, era muy diferente. Es que no eran humildes estas personas, por eso Por es eso, que se enojaban. imagínate todavía peor que un Y lo chamaquito. Más, y lo más chido es cuando te dice duros de cerviz, ¿no? O sea, cabezas huecas. Sí, Por no decir otra O sea, cosa. no humildes, cuando dicen duro de servicio es que no son humildes. sí. Entonces, yo también voy por ahí que también los hacía reventar la cabeza, decir, ay, ¿cómo Sí, viene claro, alguien no, más pues, chico y No, con tal aparte- seguridad y nos viene a decir nuestras cosas, ¿no? Sí, Eso claro. sí calienta, ¿no? No, y aparte- Por Por eso te digo. ¿Ves que ayer vi una película que se llama El Juicio de los Siete? Que no me invitó. No, pues estabas lavando tu ropa ayer. Los calzones, ¿no? Y la Se rayita. llama El Juicio de los Siete de Chicago. No voy a spoilerla, véanla, está buena. ¿En Es dónde? un caso real en Netflix. Ah, ok. Este... Te pagan, nos pagaron por eso. ya, ¿Sabes la que me rotó. patrocina el podcast? ¿no? Oh, bueno. Este, Humildad, no, ¿no? Netflix, si lo ves, por favor. Eh, Tío Netflix. No, pero bueno, yo cuando leí esta parte me acordaba de la película porque no la voy a spoilear, pero fue caso verídico de los años 50, de los 60 más o menos. Y pero bueno, la película termina bueno, es todo un juicio, pero le dice el juez, en todos los juicios tienes la oportunidad como de defenderte, ¿no? De que te dan como la última palabra para Ajá. que tú al jurado les expliques. Es ¿no? Y correcto. como que te tengan ahí como un poquito de lástima, digamos. Ujú. Y entonces, pero el juez le dice, tienes que ser breve, conciso en tus últimas Últimas palabras palabras. para convencer al jurado. Entonces agarra, vean la película, pero él se avienta un speech así grandísimo. De los... Y y hasta el juez se molesta, ¿no? Pero me acordaba mucho de esto porque le dicen, la pregunta fue, déjame, me acuerdo. ¿Son ciertas estas acusaciones? Y Era empieza. sí o no, ¿no? Pero él agarra y súmale, ¿no? Como hilito. Y ¿Cómo se llama la película? el juicio de los siete Para que la de veamos, ¿no? Chicago. Ujú. Ahora sí la vemos, gordo tuyo. Sí, ¿no? Entonces está padre. Ay, luego se queja Y aparte de que yo según no creo invitamos que a las películas. yo creo que aparte Esteban no se quiere defender. Realmente él no busca ser librado. Ah, no. Sí, no. O sea, él ya sabía, dijo, lo que me vayan a decir no me importa, voy a decirles Adelante. lo que son, lo que es. representan y Lo que todo deberían de han ser, sí, ¿no? sí, claro. Dice, O se sea, resisten al espíritu así como sus padres, o sea, como es más, los ni siquiera es judíos. como él sigue predicando incluso Ujú. frente a ellos, porque él les comparte palabras. Y lo que viene todavía... Les refresca la memoria, dice, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes Ajá. son? Y aún así, O sea, Tercos. aún a Tercos. sabiendas de que sus padres también persiguieron y mataron a los precursores de Jesús. Eso también Dice- está muy fuerte. ¿Cuántos profetas no mataron, bueno, los No, pues antepasados? sí, fueron casi Y todos. dices, no, pues Todos sí, antes de Jesús, sí. todos fueron perseguidos Ujú. Y a todos los mataron. o no les creyeron, simplemente. No, pero sí los... O sea, O sea, sí, provocaron aparte- la muerte ajá, de ellos. sí, Si sí. no los mataron directamente, provocaron la muerte de ellos. Ujú. Pero sí, o sea, es muy fuerte. es No les muy creyeron fuerte. y la indiferencia mata. ¿Y por qué tú te enojas cuando te critican que hablaste me han mal en el... criticado. Nunca No. me he enojado. No, no es directamente a ti. ¿O quién? ¿De qué? No es directamente a ti. La pedrada para quien escuche. Ah, bueno. Ah, yo dije, Ay, ay, de veras. Pero La bueno. agarras muy tarde. Sí, ahora Yo sí tampoco ando no la lento agarré, hoy. yo Sí, también. andan O tú muy no te sabes lentos. explicar con tus chistes. No, ustedes. Sigue. ¿Y ya sabes quién se convirtió? ¿De qué? Con ese momento de Esteban. Bueno, fue más adelante, ¿Sí pero sí se le mueve el corazón. Sí, sí. A sí. Gamaliel. Nah. Ay, no, güey. Pues no sé, pues yo quiero Hay saber. que leer. Sí, yo quiero saber. Estamos diciendo que lean. y- Es broma. No, no es cierto. Sigue. Pero bueno, sí vas a darte cuenta, ¿no? Sí. Ay, bueno, ya sé quién. Bueno, Pero sí. no vamos a decir ese nombre porque va a ser el personaje, yo creo que uno de los más fuertes. Bueno, pero sí pesaditos. podríamos mencionarlo. Ahorita, al final. al terminar, Ujú. vamos a decir quién es. Sí. Sigue. Pero bueno, incluso en este discurso de Esteban, como que sí se hace notar como que él quería recalcar algo en los fariseos de que, ves que dice, ¿no? Dios no habita en un templo En hecho por templos. manos humanas. Porque él ya traía como la visión del mismo que Jesús vino enseñando. Como que Exactamente. Jesús no Y es que habita. les recordó que Jesús lo iba a tirar. Y el templo para los judíos, recuerda,
que era, Sí, era como putz, su o sea, lugar para adorar, ¿no? exactamente, o sea, para ellos ahí estaba el Señor nada más, no Ajá. estaba en otro lado. Entonces, si él les llega casi a recordar, es que Jesús lo va a tirar, Y es que era O sea, ¿cómo? metafóricamente, ¿no? O sea, iba a tirar todas esas ideas, creencias Como que ya era estaban una nueva- arraigadas. es que eso ni Nueva ni siquiera manera eso de entendían. interpretar la ley. Nueva Pero es manera que de ni interpretar siquiera el eso evangelio. entendían porque Y siempre la ley de Jesús Moisés habló, también. habló, como dices, metafóricamente, siempre habló con parábolas para que pudieran Ah, entender y ellos exactamente. siempre lo tomaron literal. Literal. Sí, sí, sí. Por eso te digo, y entonces Pero- él les recuerda esa parte sí. donde les dolió que iba a tirar el templo, que era su máximo. Máximo. Pues, Ujú. imagínate. Pero dice, no, él no habita en templos, no habita Sí, en e inclusive era un dios del espacios, sí. porque les recalca que Abraham peregrinó, José también, Moisés también, que el mismo tabernáculo que llevaba David que era como Móvil. móvil, ¿no? Entonces les dice, Hasta Salomón Dios fue no se cuando ya- estanca, Dios sigue, ¿no? Es Ujú. un Dios de peregrinaje. Exacto. Esa era la visión que como que él quería enfatizar en los fariseos, ¿no? Que ellos era como que pues nada más estamos aquí, Aquí, y aquí ya está. con eso es suficiente. Ujú. Y como casi somos nosotros el contacto directo con él. Si Casi, tú casi. quieres llegar, ven conmigo y yo te llevo con él, ¿no? O Pues sea, eran casi, casi ajá. los tocados por Dios. Por eso. Esas Pero sí ideas les ya- trae No, a cambiar como eso. que siento que estamos hablando de alguien en específico. No sé, ¿a ¿De qué alguno? te No. refieres? No, no Ah, sé. ok. Sigue. Y bueno, sigue con la muerte de Esteban. Dice, al oír esto, o sea, cuando les dice que son unos tercos y creídos ¿Y demás? y demás, que no quiero su mencionar cara, porque su me enojo. cara. Ah. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Cómo se sigue? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la Imagínate, derecha de Dios. imagínate. A ver, este Veo- momento sí es importante. Él tuvo una visión, ¿no? En ese En momento. ese Sí. momento. O sea, Sí, lo que está hablando ahorita. Sí, por eso digo, es una visión como tal. ¿Creen que...? Bueno, a ver, continúa, porque sí quiero Bueno, sigo. recalcar más adelante. Te algo. cortó Dice- la inspiración y sí. no. Dice Esteban, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y a todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos, Mantos. a un joven llamado Saulo. Yo ya aquí lo despedazaron. Sus manos. ¿no? Sus Bueno. mantos a un joven Ay, llamado no. Saulo. Por ahí, Oye, agárrame qué sus manos, porfa, ¿no? descuartizado, ¿no? Qué pero gráfico. Cambié la Sí, historia, en mi ¿no? mente. Nada más lo Sus mantos. apedrearon. No, los descuartizaron. Así ha de haber quedado, pero en ese momento todavía Ya, no. sigue. Oye, qué No. feo Sus mantos. Hazte a un unas jo- carnitas, ¿no? Ah, Casi, sí, es el casi. que decías. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Imagínate. Qué padre, qué padre, porque aún en su último aliento, Esteban le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, Lo que hizo Jesús Lo que hizo también. Jesús, no murió o no se fue con rencor, no se fue odiando, recriminando. nada. Incluso, O sea, ni siquiera el mismo Señor así como que es por ti que estoy muriendo. no. O sea, Ujú. nada. Sonó una nada. canción. Sí. Es por ti que estoy muriendo. Ay, es que Me acordé de una ando en mi estrofa, modo pero también ya, un pero- poco ujú. romántico, pero Y lo perdón. mismo, ¿no? Señor Jesús, recibe mi espíritu, lo mismo que dijo en su momento Jesús, nuestro sí. Señor, ¿no? Así de, Padre, recibe mi espíritu. Entonces sí Ujú. tiene mucha similitud, ¿no? Como... Sí, sí, sí. La como única, esa- la única diferencia es que Esteban sigue durmiendo hasta estos días. ¿Y a qué me refiero? Ah, sí, Sí, claro, es- claro. Que es el único que ha resucitado, pues Es Jesús, sí. Por claro. eso es que él no es pues Jesús. No tiene obvio. divinidad. Vaya. Exactamente. No tiene divinidad. Ajá. Exacto. Pero he ahí la importancia al reconocer solamente a Jesús y a Dios como los que dueños de su vida Ujú. y cómo termina sus días. Sí, claro. Oye, ¿cómo sería eso de estar así a punto de morir y ver la gloria?
O sea, ver... De hecho, no al se habla padre. no se habla de nadie más que él vio eso, pero Sí. yo creo que estaba Es tan que incluso conectado por eso se le llama el primer mártir, ¿no? Es el Ah, primero ok, que ok. muere. Yo creo que es como... a causa Del del evangelio. evangelio. A causa Y de la manera en la predicar. que muere también. Está Es muy... como- Imagínate que te maten a pedradas. No, no me quiero imaginar. O sea, ¿cuántas pedradas tuvo que haber recibido? ¿Y de Es qué como la tamaño Tootsie eran ¿De qué las tamaño? piedras? ¿Con qué fuerza iban? Tuviste como la Tootsie Pop. ¿Cuántas chupadas? ¿Cuántas pedradas tuvo que haber recibido Esteban? A ver, pues, Vamos a ver. O sea, no, bueno. A ver, trivia. Con Pues, una pedrada. pedrada ya te mataron. Pues es que... Si te la dan bien, así. pues yo creo que... pues, es que en las imágenes, digo, todo es figurativo, pero en las imágenes que hay se ve como una... Es que todos querían darle, o sea... Pues yo creo varios sí le aventaron. es que si a la yo primera no, pedrada- aparte, no pienso que hayan sido 2 o 3 o 5 o 10. Lo han de haber rodeado una sí. buena cantidad Sí, de pues, judíos, Pues de era los todo el líderes. consejo Y entonces todos prácticamente. agarraron una buena piedra. Porque tampoco que agarraron una piedra así porque ni siquiera iban a poder. Han de ¿Qué haber tal? agarrado Aparte una- ya estaban viejitos. ya estaban grandes. Sí, sí, porque la mayoría ya eran grandes. A excepción de algunos como Saulo. Pablo. Pero él no apedrea. Exactamente. Él nada más Solamente consintió, los, ¿no? Así de, ujú. solamente Él vio. los grandes. Ujú. Ay, Entonces, Pero bueno. me imagino una piedra grande y le empiezan. Que incluso ese era un castigo que sí viene en la ley de Moisés, digamos. Que Ah, a sí, que la blasfemara Ujú. tenían que apedrearlo. Por eso lo hicieron. Sí, no, claro. Pero por eso están, nada están más era un arraigados dato. con la ley, ¿no? O sea, no, Ajá. pues la pedrada, sí. Cuando está Jesús ya permitido. había cambiado toda esa... Jesús visión. dijo, perdona Ama a a tu enemigo. ajá, y Exactamente, no, pero estos, bueno, estos hay que sí. El que pedrearlo. esté libre de pecado, que tire la primera piedra. también. Y estos ahí están apedreando al pobrecito. Haciendo lo mismo. Bueno. Sigo ya con la Esteban. última parte. Ahí ya muere. Pero sigue. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Saulo pertenecía a esa secta, ¿no? De fariseos. De hecho, sí, él era perseguido. aprendiz de Gamaliel. Exactamente. Ujú. Entonces, pues ese Era Saulo... como que los que ejecutaban, ¿no? Las órdenes de arriba, así Sí, como que exacto. vete a Ajá. perseguir. Mira, Como- ya hay un ¿cómo le grupo, dicen? vete, ya vete era, por ellos. O sea, Ay, ¿cómo los le- golpeaba, los Sicario. Ándale, un ¿Sí? sicario de la Un sicario, iglesia. ¿Sí? Y No, no también- de la iglesia. No, bueno, sí, Sicario de de los judíos, judíos sí, que sí, atacaba de la los de iglesia. la Ajá. secta esto de los fariseos. Ajá. ¿no? Pero sí. Y de hecho, de ahí, bueno, ahí toma fuerza la persecución, pero yo creo que es como de esas cosas que tenían que pasar para que los seguidores de Jesús salieran a más regiones, porque dice que se dispersan. Ah, sí. Entonces, con sí, sí, esa sí, sí. persecución que En inicia, efecto. el efecto secundario que no esperaban los fariseos de Ujú. que a más regiones se iba, Iba a llegar, propagar, Así es. propagar el Algo evangelio. malo condujo a algo bueno. Ujú. ¿no? Lo que pasó con Jesús. Que se muere Jesús Y se y propaga. ellos mismos empiezan. Porque cuando estaba Jesús, los apóstoles lo seguían a él, ¿no? Ujú. Ajá. Pero una vez se muere Jesús, ellos toman la batuta y dicen, no, pues es que ya no está. Pero él Exacto. nos dijo que lo teníamos que hacer. Entonces Efectivamente. ahora como que se multiplica, ¿no? Porque ahora todos esos que estaban que empezaron a seguir se van y ellos ahora empiezan donde... Sí, empiezan Lo a propagaron predicar, y empiezan ya a discipular. Y nadie los detuvo. Hasta la fecha. Ajá. Gracias a Dios. Y Aquí creo que estamos. empieza, ¿no? Que en Hechos 1 Hechos 1, no me acuerdo, sí, creo que sí. Que dice, vayan hacia Jerusalén, Samaria, Judea y prediquen. Pues es a donde se dispersan, o sea, todo venía ya dentro de un plan detallado Ya. que era como que... Magnífico. Ajá. Iba a decir maléfico, pero no, ese sí es magnífico. Magnífico. Estratégico. Y Es mira, y correcto. todo lo que tuvieron que sufrir estas personas o estos personajes para que nos hicieran llegar esta palabra, ¿no? Entonces, hay que valorarla, Ujú. hay que entenderla, hay que abrazarla. Que inclusive en estos días también Todavía hay podemos... persecución. Exactamente. De hecho... A lo mejor no tan literal como en ese entonces, No, pero sí, también... Sí hay, güey. bueno, hay. en De algunos hecho, lugares. por ejemplo, de hecho traigo un dato, por ejemplo. No crean que no hice mi tarea, sí trae. Sí, Nada sí más sigue que- habiendo persecución. Está, esto es actual, no es que no me abres, que ya le estoy ocupando la computadora, No, bueno. que ya le estoy ocupando la computadora que vaya a ocupar, ¿verdad? Pero más que nada, pero bueno, aquí no me abre, pero sí, aquí está, mira. Caray, Está en número Judío. 1 está Corea del Norte, digo, esto es al día de hoy, esto es
Corea del Norte no Hoy que es permiten jueves. hoy que es jueves, primero, no sé qué. No, por ejemplo, al día de hoy, Corea del Norte ocupa el primer lugar como en persecución, donde Los cristianos. dice, sí, la iglesia cristiana, que allá solamente pueden adorar al dictador que está, A su presidente, a su dictador, es una dictadura. Está Afganistán en segundo lugar, Somalia, Libia, toda esa zona como de Arabia, al día de hoy. Todas estas, y bien, inclusive, la página, incluso si la quieren ver, les dejamos el link en la descripción, pero se llama puertasabiertas.org y ahí te menciona por qué causas es perseguido. Por ejemplo, en Sudán te dice el extremismo islámico, Irán, y etcétera. Te hablan Gracias. E incluso Gracias a los staff. esta te da que México ocupa el lugar 52. O sea, de 200 países que están en la ONU, ponle. Esta página Pues, te lo menciona en el lugar Yo 52. tengo entendido que, por ejemplo, en Chiapas hay mucha persecución. Ajá. O sea, la gente no puede tal vez profesar alguna otra religión que no es la ¿cómo se dice? La tradicional. Ajá. Y hay persecución, ¿no? O sea, De hecho, aquí me están pasando, o sea, un dato igual. ¿de qué? Actual. ¿Cuál? Y de una misionera, Beatriz Stockley, misionera suiza de 59 años, después de estar 4 años cautiva por extremistas islámicos. Es el Islam, lo que Ajá. decía el gordo. Ella estaba haciendo su labor en Mali como misionera en África por 20 años. Ajá. Entonces ella pues fue asesinada apenas, aquí no me menciona la fecha. Pero bueno, fue asesinada. Pero sí dice que fue apenas asesinada Ujú. y era misionera en Sí, Mali, exacto. en África. Entonces, Sí, todavía o sea, hay hasta mucha sí, persecución. tienes razón, hasta la fecha, pero yo me iba en el sentido, gracias Sammy. Yo me iba en el sentido de que nosotros podemos no sufrir las mismas. Sí, no, digo a ese nivel no, y yo creo que debemos de sentirnos bendecidos y privilegiados de que podamos tener libertad de credo, libertad de culto a estas alturas, Sí, pero también yo creo que hay que, y a lo mejor esta es una reflexión para todos los que escuchan y a lo mejor, de que así como ahorita nosotros estamos tranquilos, justo en este momento alguien hay puede otros. estar preso, Sí, o sí, puede sí. estar siendo azotado O como esta por su credo, o asesinándose en este momento, sí, ¿no? claro. Entonces, claro. por ejemplo, acá esta página dice que al día de en este año van 2.983 cristianos asesinados, 9.488 iglesias atacadas y 3.711 cristianos detenidos, Así digamos, está. en lo que va del año. Entonces sí está fuerte e inclusive esta página, les digo, recibe donaciones, si alguien quiere donar, pues ahí lo puede hacer. Ellos lo que hacen es como ayudar un poquito. Y Sí, porque tienen también un podcast. Yo creo que lo que acabas de decir, Chava, es importante. Hay que sentirnos agradecidos con Dios, ¿no? Por el libre Tan culto solo que de poder hacer tenemos. este podcast, ¿no? De Y hecho, hablar de la Sí, o palabra. sea, hay en que otros darle lados ni gracias. siquiera. Independientemente de la religión que profesen las personas que estamos aquí en México, hay que dar gracias por ello, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando Sí. el programa. Yo quería recomendarles ese podcast que es de esta página precisamente, lo pueden escuchar en Spotify, se llama Uno con ellos. Acaban de abrirlo, tienen como 6 episodios, pero son testimonios de misioneros que sufrieron persecución y precisamente ellos dan su testimonio. Ay, imagínate. Hay que Ay, escucharlo. Está padre, Hay que lo pueden escucharlo, escuchar, sí. está padre. Hasta El primero es poner de la Corea piel del chinita, Norte, ¿no? precisamente. Imagínate cómo a escuchar todo lo que viven, todo lo que pasan, lo que les dicen, lo que les hacen. Ajá. Ha de estar muy bueno, sí, es Incluso recomendable, uno con ellos. escúchenlo. Uno con Incluso ellos. lo que hemos vivido también, no hay que Sí, hacerlo a un si lado. no nos vamos tan lejos, Sí, conocemos nosotros, a ¿no? gente, ¿no? Sí, sí, A también. hermanos. Como bien que- decías, en Chiapas creo que hay una iglesia que, bueno, pertenece en la que nosotros nos congregamos, que creo la incendiaron hace tiempo o algo así. Sí, se sí, platica, fue ¿no? literal perseguida. Por la población. En estas razones que da esta página, en México dice que es por crimen organizado, que precisamente
los cárteles no permiten que los jóvenes como que traten de reformarse porque Exacto, pues porque ellos les conviene, y la sí, les otra es agarran. como por tradición de la población, que como están casados tanto con una creencia, Dicen Sí, que llega si llega otra. una otra, ellos mismos atacan. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios siguen, ¿eh? Ah, no, sí, Sigue sí, manteniendo sí. la La iglesia de Chiapas, ella es de las más grandes incluso, ¿no? Ahorita. Sí. Sí. Pero sí. Entonces yo creo que eso es como de las cosas que nos puede dejar de ejemplo la vida de Esteban, ¿no? Exacto. Hasta el final, sin rendirse, y la recompensa pues ya llegará, ¿no? Y es la Exactamente. vida eterna. Y sí, Gloria. y de ahí, y yo creo que de ahí parte un personaje también muy, muy importante dentro del evangelio, Que es Saulo. que es Saulo. Exacto. A pesar de que Tarso. estuvo, pero Si no lo Se conoces por menciona- Saulo, Pablo, ¿no? exactamente. No se menciona aquí como tal que a partir de ahí cree, porque en ese momento Ujú. todavía no, Ahí era pero malo. sí fue algo Sí, persigue. fundamental, pero sí fue un parte fundamental que él estuviera ahí para que Ajá. en lo subsecuente ¿Qué dices que era un sicario, no? Sicario. Un sicario. Pablo era un sicario. Después se vuelve misionero. es correcto. Pero sí. Y él sufre persecución. Se le Después, vuelven los papeles. exactamente. Ujú, pero sí. Es correcto. Y pues bueno, pues ya sería prácticamente toda la parte de Esteban. Y a lo mejor nos quedaríamos con una pregunta final de como de reflexión, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros por defender nuestra fe? Exactamente. Que sería interesante que cada uno lo piense. Y si lo vemos, por ejemplo, hay algunos que a lo mejor pues todavía están en ese lapso, no están leyendo, a lo mejor pues están aprendiendo, están escuchando acerca de Jesús. Entonces, a lo mejor ahorita tú qué estás dispuesto a hacer, a lo mejor nada más porque el que está junto de ti, Ujú. por el que está, el de tu trabajo, no precisamente a lo mejor no le vas a llegar a decir a hablar, oye, yo estoy escuchando a estos chavos, hablan de Jesús. No, pero tú qué estás haciendo, a lo mejor está pasando por algo en su vida, en su Difícil. casa, algún difícil. ¿En qué momento nos hemos acercado con alguien simplemente para ayudarle en lo que sea, Ujú. ¿no? Yo creo que también va por ahí este tipo de reflexiones, no precisamente para llegar, ay, conviértete a Jesús, ¿no? No, y ya soy bien sabio porque leo la Biblia. Exactamente, Ajá, no, sí. pero pues simplemente con Hay que decirle, oye, entenderla, te veo que estás mal, Te veo triste. te veo triste, te puedo ayudar en algo. Con esos simples detalles, creo Sí, que podemos es hacer lo un que- cambio, ¿no? Son como esos acercamientos que Jesús hizo con las personas, ¿no? Exactamente, Primero las Siempre, escucho. ajá. Entonces tomémoslo como ejemplo. es Y correcto. pues Ok. bueno, ya último comercial, del 5 y 11 de noviembre es el Día Internacional de Oración por los Perseguidos. 5 y 5 y 11 11 de noviembre. de noviembre. Ajá. Sí, hay que Días unirnos. internacionales de Yo oración. creo que podemos Ajá, unirnos por los todos perseguidos, por ajá. estos misioneros que sí realmente Ujú. pasan Que- cosas sí. tanto increíbles como muy padres como también otras muy muy desagradables. Pero yo creo que ellos se gozan incluso. Claro, en todo no momento. creo, no dudo de esa parte. Ujú. Como Esteban. Y como Pablo lo menciona, creo que que para él la muerte es ganancia. ¿no? Ganancia. Ajá. Ganancia. Ya Pero bueno. ya tocaremos ese Sí, punto. más adelante. Pero bueno, pues ese fue el personaje que vimos en esta noche. Muy Personajazo, bueno. Personajazo. No va a haber segunda parte porque con una fue suficiente. Sí, yo creo que sí. No Pues hay bueno, más, sí. pero imagínate. Encerrado en 2 capítulos, sí, 2, ¿verdad? 2 capítulos. 2 capítulos de Pero Hechos. una enseñanza. Fue una enseñanza exactamente muy, muy bonita, muy profunda. Un resumen muy general del 7, de todo lo que es el pueblo hebreo. Y pues nos termina con una lección muy importante, ¿no? De Claro. no rendirse y llegar hasta las últimas consecuencias por por defender seguir nuestra fe. a Cristo. Pues bueno. Nos vemos entonces el El siguiente siguiente jueves. jueves. Les mandamos un abrazo. Terminamos. Hoy estuvimos muy serios. Dale ¿no? like. Sí, dale- sí. Es que, Pero es que lo ese ameritaba, personaje la ameritaba, está- El sí, cierre sí. fue como de, no, pues sí, tiene Sí, que sí. estar serio en este momento. Pero bueno, hasta luego, nos vemos en la próxima emisión. Y Hasta bueno, la próxima. Dale like. suscríbanse. Bye, chicos. Bye. Bye. Los-